En esta oportunidad trataremos de explicar el diseño de pavimentos flexibles por el método AASHTO. Sabemos que los pavimentos flexibles son aquellos que tienen una base flexible o semirrígida sobre la cual se ha construido una capa de rodamiento formada por una mezcla bituminosa, ya sea de alquitrán o asfalto. Es decir, pues este tipo de pavimentos son construidos con materiales débiles y menos rígidos que el concreto, de ahí su nombre de pavimento flexible. Bien, en primer lugar, veamos entonces los datos que necesitamos para este diseño. Tenemos previamente la composición del tráfico, del cual vamos a obtener nuestro dato referido al tránsito promedio diario. En esta tabla podemos seleccionar los diferentes tipos de vehículos que tengamos, según sea nuestro caso. Simplemente desplegando aquí podemos elegir cualquier tipo de vehículo según el Reglamento Nacional de Vehículos, que nos presenta pues algo de 50 vehículos. Seguidamente tenemos el conteo vehicular semanal para cada uno de los vehículos. Tenemos por aquí el tránsito promedio diario semanal para cada vehículo y finalmente la sumatoria de todos estos promedios nos da el dato referido al tránsito promedio diario. En este caso, un valor igual a 4.047 vehículos por día. Una tasa de crecimiento R igual a 2.5%, un periodo de diseño T igual a 20 años, como CBR de la subrasante o también conocido como CBR de diseño igual a 8%. Sabemos que este dato se obtiene mediante un estudio de mecánica de suelos. Tenemos también como CBR de una cantera A para la subbase igual a 48.10%. Asimismo, otro dato para CBR de una cantera B para la base igual a 86.30%. Un módulo elástico para concreto asfáltico igual a 400.000 PSI, como temperatura media anual promedio igual a 25 grados centígrados, días promedio que llueve en la zona, tenemos 55 días, un ancho de carril de 3.35 metros y como tipo de material que nos va a permitir posteriormente calcular el módulo resiliente de la subrasante, seleccionamos un material fino en este caso, puede ser también un material de tipo granular. Bien, con todos estos datos entonces pasamos ya a la solución de nuestro diseño. En el paso 1 tenemos el cálculo del número de ejes equivalentes ESALS. Las cargas de tráfico vehicular impuestas al pavimento están expresadas en ESALS, por sus siglas en inglés y que en español significan cargas equivalentes por eje simple de 18 kip, 8 kilonewtons u 8.2 toneladas. Y la sumatoria de ESALS durante el periodo de diseño es referida como W18 o ESALT. Bien, indicamos entonces previamente el número de carriles. Tenemos por aquí varias opciones. Por ejemplo, un solo carril nos da un factor de dirección y un factor de distribución del 100%. Si seleccionamos dos carriles, uno en cada dirección, nos da un factor de dirección del 50% y un factor de distribución del 100%. Podemos seleccionar 4 carriles, 2 en cada dirección y así muchas más opciones. Y de eso va a depender pues los valores de estos factores de dirección y distribución, muy importantes para determinar el número de ESALS, el cual se determina de la siguiente manera. Obviamente, el tamaño de esta tabla va a depender de la cantidad de tipos de vehículos que tengamos. Indicamos aquí la cantidad de vehículos por día, que vendrá a ser pues cada uno de estos promedios diarios semanales para cada tipo de vehículo. Seguidamente calculamos el número de vehículos por año. Tendríamos simplemente que multiplicar a estos vehículos por día por 365 días que tiene un año. A continuación, lo que estábamos explicando al inicio de este paso, nos vamos a quedar con 2 carriles, uno en cada dirección, lo que nos da pues un factor de dirección de 50% y un factor de distribución de 100%. Seguidamente calculamos el factor de crecimiento con esta fórmula: 1 más R, todo elevado a n, todo menos 1 y todo sobre R. Y finalmente determinamos el factor camión para cada vehículo. Este dato ya se jala automáticamente de esta hoja en la que se detalla el cálculo de los factores de equivalencia de carga
carga para los distintos tipos de vehículos. Tenemos por aquí este cálculo según el MTC o según la tabla 6.1 del libro Diseño Moderno de Pavimentos Asfálticos. Si desean ver el cálculo totalmente detallado de estos factores de equivalencia de carga y por ende del factor camión, les dejo por aquí el enlace del video sobre factores de equivalencia de carga para afirmados, pavimentos flexibles y semirrígidos. Bien, calculamos entonces el número de SALS para cada tipo de vehículo, multiplicando simplemente el número de vehículos por año por el factor de dirección, por el factor de distribución, por el factor de crecimiento y por el factor camión. Finalmente, sumamos todos estos números de SALS y tenemos un total de W18 o ESALT igual a 6.874.220. Este es uno de los datos más importantes para el diseño de pavimentos flexibles. En el paso 2 tenemos la determinación del índice de serviciabilidad inicial y final para el proyecto, es decir, la variación de la serviciabilidad. El índice de serviciabilidad presente es la comodidad de circulación ofrecida al usuario y se considera un índice de serviciabilidad inicial de acuerdo al tipo de pavimento que estemos diseñando. En este caso, pavimento flexible, le corresponde un P inicial igual a 4.20 y un índice de serviciabilidad final de acuerdo al tipo de vía. Seleccionamos, por ejemplo, calles comerciales e industriales y le corresponde un P final igual a 2.25. Finalmente, restando la serviciabilidad inicial menos la serviciabilidad final, tenemos una variación de la serviciabilidad o una diferencia de PSI igual a 1.95. En el paso 3 tenemos la determinación del nivel de confiabilidad R. El método AASHTO incorpora el criterio de confiabilidad que representa pues la probabilidad que una determinada estructura se comporte durante su periodo de diseño de acuerdo con lo previsto. Es decir, tiene que ver con su clasificación funcional y el ámbito del proyecto, tal como nos muestra este cuadro. Seleccionamos entonces como clasificación funcional, por ejemplo, arterias principales y un ámbito urbano, lo que nos da un nivel de confiabilidad R igual a 90%. Esta confiabilidad no es un parámetro de ingreso directo en la ecuación de diseño de AASHTO. Para ello, debe usarse un coeficiente estadístico conocido como desviación normal estándar ZR, que lo determinaremos a continuación. En el paso 4 tenemos entonces la determinación de la desviación estándar normal ZR correspondiente al nivel seleccionado de confiabilidad. El coeficiente estadístico de desviación estándar normal ZR representa el valor de la confiabilidad seleccionada para un conjunto de datos en una distribución normal. Como tenemos una confiabilidad del 90%, le corresponde pues una desviación estándar normal ZR igual a menos 1.282. En el paso 5 tenemos la determinación de la desviación estándar combinada, S sub 0. La desviación estándar combinada es un valor que toma en cuenta la variabilidad esperada de la predicción del tránsito y de los otros factores que afectan el comportamiento del pavimento, como por ejemplo si el proyecto de pavimento es una construcción nueva o sobre capas y si es flexible o rígido, tal como se presenta en este cuadro. Seleccionamos entonces que será una construcción nueva y obviamente estamos diseñando un pavimento flexible. Por lo tanto, le corresponde una desviación estándar combinada S sub 0 igual a 0.45. En el paso 6 tenemos la determinación de los coeficientes de drenaje M sub I. Estamos considerando 55 días de humedad, lo que representa pues el 15% del tiempo en el año que la estructura del pavimento está expuesta a grados de humedad próxima a la saturación. Y considerando un drenaje pobre, tenemos según este cuadro un M sub 2 y un M sub 3 igual a 0.70. Si en caso no se tuviera registro de la calidad del drenaje, se considera directamente estos valores de M igual a 1. En el paso 7 tenemos el cálculo de los módulos resilientes y o elásticos y los coeficientes de capa.
El módulo de resiliencia M sub R es la medida de la rigidez de los materiales de la carpeta asfáltica, de la base, de la subbase y de la subrasante, frente a cargas repetidas. Entonces, cada uno de estos módulos resilientes y coeficientes de capa se calculan automáticamente en esta otra hoja base de datos. Por ejemplo, para la subbase se ingresa en este gráfico con su dato del CBR, que se ubica en esta segunda línea vertical, trazamos una línea horizontal y obtenemos en la última línea el valor del módulo resiliente y en la primera línea su coeficiente de capa A sub 3. De la misma manera, para la base se ingresa con su dato de CBR y trazando una línea horizontal se obtiene su módulo de resiliencia y su coeficiente de capa A sub 2. Y para la carpeta asfáltica ya tenemos su módulo de resiliencia correspondiente al concreto asfáltico. Con ese dato entonces ingresamos en este gráfico y obtenemos su coeficiente de capa A sub 1. Cabe indicar que en esta hoja todo ya está automatizado para los diferentes datos de CBR que tengamos. Bien, seguidamente calculamos el módulo de resiliencia correspondiente a la subrasante, el cual se calcula con las siguientes fórmulas. Depende básicamente del tipo de material. Si es fino y si el CBR es menor a 7.20%, se empleará esta primera fórmula. Si el CBR es mayor a 7.20% y menor a 20%, se empleará esta segunda fórmula. Y si el material es granular, directamente se empleará esta única fórmula para determinar el módulo de resiliencia. Bien, pasamos al paso 8, cálculo de los números estructurales SN. Los datos obtenidos y procesados como el número previsto de ejes equivalentes de 8.2 toneladas W18, la desviación estándar ZR, el error estándar combinado S sub 0, la diferencia entre los índices de servicios inicial y final y los módulos de resiliencia de la base, subbase y subrasante se aplican en esta ecuación de diseño de Ashton y se obtienen los diferentes números estructurales para la base, subbase y subrasante de la siguiente manera. Asumimos en primer lugar cualquier valor para los números estructurales de la base SN1, subbase SN2 y subrasante SN3. Por ejemplo, vamos a suponer valores de 3, 4 y 5 y con estos valores asumidos resolvemos cada miembro de nuestra ecuación. El primer miembro será pues simplemente logaritmo en base 10 de este valor correspondiente a W18 y el segundo miembro será todo lo que resta, reemplazando en primer lugar el módulo resiliente de la base y el SN1 asumido para la base. Luego reemplazamos el módulo resiliente de la subbase y el SN2 asumido para la subbase y finalmente reemplazamos el módulo resiliente de la subrasante y el SN3 asumido para la subrasante. Entonces, para que se cumpla la ecuación, ambos valores de cada miembro deben ser iguales, es decir, la resta de ambos miembros debe ser 0. Lo ajustamos siguiendo este proceso, nos ubicamos en la celda que queremos hacer 0, la celda de la resta, y nos vamos a la opción de datos, análisis de hipótesis y buscar objetivo. Colocamos aquí con el valor de 0, cambiando la celda que hemos asumido, este valor de 3, aceptar y vemos que esta resta ya se hizo 0 y se ha cambiado obviamente el valor de SN1 a 2.80, el cual ya sería el correcto. De la misma manera hacemos para el SN2 y el SN3. El objetivo es hacer esta resta igual a 0, cambiando los valores que hemos asumido para que sean correctos. Y pasar ya al paso 9, cálculo de espesores. Necesitamos como datos los números estructurales, los coeficientes de capa y los coeficientes de drenaje. En el paso 9.1 tenemos el cálculo del espesor correspondiente a la carpeta asfáltica D1, el cual se calcula dividiendo SN1 entre A sub 1 y tenemos un D1 igual a 6.71 pulgadas. Consideramos un valor superior redondeado
considerado igual a 7 pulgadas. Seguidamente calculamos el SN1 corregido multiplicando A sub 1 por el D1 considerado. Tenemos un valor igual a 2.92, el cual debe ser pues mayor al SN1 calculado. Es correcto. En el paso 9.2 tenemos el cálculo del espesor correspondiente a la base D2, el cual se calcula dividiendo la resta de SN2 menos SN1 corregido entre la multiplicación de A sub 2 por M sub 2 y tenemos un D2 igual a 4.69 pulgadas. Consideramos un valor superior redondeado igual a 5 pulgadas. Seguidamente calculamos el SN2 corregido operando A sub 2 por M sub 2 por D2 considerado, que viene a ser el SN exclusivo de la base, más el SN1 corregido. Tenemos un valor igual a 3.39. En el paso 9.3 tenemos el cálculo del espesor correspondiente a la subbase D3, el cual se calcula dividiendo la resta de SN3 menos la suma de SN1 corregido más SN2 corregido y todo entre la multiplicación de A sub 3 por M sub 3 y tenemos un D3 igual a 5.99 pulgadas. Consideramos un valor superior redondeado igual a 6 pulgadas. Seguidamente calculamos el SN3 corregido operando A sub 3 por M sub 3 por D3 considerado, que viene a ser el SN exclusivo de la subbase más el SN exclusivo de la base más el SN1 corregido. Tenemos un valor igual a 3.91. Finalmente verificamos que el SN3 calculado sea menor o igual que la suma del SN1 corregido más el SN de la base más el SN de la subbase. Es conforme. Caso contrario, tendríamos que modificar nuestros espesores considerados hasta cumplir esta condición. Y por último, pasamos al paso 10, en el que tenemos el detalle de nuestro pavimento flexible, es decir, el detalle de los espesores en pulgadas y en centímetros de cada una de las capas que conforman el pavimento flexible. En este caso, sobre la subrasante tenemos una capa de subbase granular con un espesor igual a 6 pulgadas o 15.5 centímetros. Luego, la capa correspondiente a la base granular con un espesor igual a 5 pulgadas o 13 centímetros. Y finalmente la carpeta asfáltica con un espesor igual a 7 pulgadas o 18 centímetros. Cuando esta carpeta asfáltica es mayor a 4 pulgadas, se suele dividir en dos capas. En la base de la capa de rodadura con un espesor de 4 pulgadas o 10.5 centímetros y lo que resta vendría a ser la capa de rodadura con un espesor de 3 pulgadas o 7.5 centímetros. Todo nuestro pavimento tendrá un espesor de 18 pulgadas o 46.5 centímetros. Bien, eso sería todo con respecto a esta explicación sobre el diseño de pavimentos flexibles utilizando el método AASHTO. Muchas gracias.